Buenos días, iglesia. Mi nombre es Enrique Zurita, miembro de esta congregación desde el año 2015. Llegué junto con mi esposa en el año 2014 y acá hemos podido crecer espiritualmente, hemos podido crecer como matrimonio y también crecimos como familia. Somos ya papás de dos niñas muy hermosas, Fernanda de 6 años e Isabel de 4 años. Y ha sido una bendición, la verdad, poder estar acá con ustedes. Siempre es un desafío abrir la palabra del Señor y enseñarla. Y como decía Patricio, estamos en una serie de invierno que se llama Pero Dios. Por favor, los niños a clases. Pablo siempre quiso decir eso y a mí se me olvidó. Bien, pero Dios. Cuando escuché el título, yo me quedé así como que, ¿ya? Pero Dios, ¿qué? Y para comenzar mi estudio, lo primero que hice fue buscar qué significa la palabra pero. Y ahí me di cuenta de algo, hermanos, que hablo español, pero tengo una debilidad. Tengo que estudiar más gramática, porque no sabía qué significaba la palabra pero. Pero es una conjunción que une dos ideas, ¿sí? Esta conjunción une dos ideas donde la segunda idea contrasta, corrige o se opone a la primera. Les voy a dar 2 ejemplos. Estaba cansado, pero salí a correr, ¿sí? No estudié mucho, pero aprobé el examen. Ahora, para nuestro caso, el pero Dios busca dar énfasis en una cosa y en solo una cosa, que la acción la realiza Dios. Él es el protagonista de esta serie de invierno. Dios. Mantenga eso en su mente. Ahora, déjeme empezar con una pregunta quizás un poco filosófica. ¿Sabe de dónde viene, dónde está y para dónde va usted? Y no hablo de un lugar físico, hablo de usted como creyente en Cristo. En nuestra vida, muchas veces vamos a experimentar momentos, hitos que son un antes y un después. Puede ser culminar una carrera superior, seguramente va a cambiar su vida. Va a empezar a buscar trabajo, va a empezar a generar ingresos. Puede ser mudarse de la casa de sus padres, seguramente va a ser un cambio en su vida. Tiene que primero saber qué tiene que comprar para limpiar la casa, tiene que gestionar mejor el tiempo, porque ahora le toca hacer todo, tanto en la casa como fuera. Puede ser el matrimonio. El matrimonio es un momento en la vida de una persona que es un antes y un después. Empezando porque la palabra del Señor dice que de 2 hizo 1. Y así muchas cosas. Comprar un auto, quizás su primera casa, hasta una enfermedad puede cambiar nuestras prioridades en la vida. Pero hay un hito mayor que todos estos. Y es un encuentro con Jesús. En la Biblia podemos encontrar hombres que cambiaron su vida después de un encuentro con Jesús. Puede ser Pablo, era un perseguidor de cristianos, incluso avalaba su asesinato. Y después de un encuentro con Jesús, se fue a las misiones y fue apóstol para los gentiles. Pedro
era un pescador. Y después de un encuentro con Jesús, cambió de profesión a ser pescador de hombres. Sí, negó al Señor, pero el Señor lo restauró y predicó con poder en el día de Pentecostés. Mateo era un cobrador de impuestos, considerado traidor por el pueblo judío, incluso de la misma clase social que las rameras, y lo dejó todo por el Señor. ¿Qué se puede decir de usted? ¿Ve un patrón en estos hombres? Todos tenemos algo en común con ellos, y es que empezamos nuestra vida sin Dios, separados de Dios. Yo me puedo identificar con ellos. Aunque era una persona que moralmente se podría haber considerado correcta, ¿sí? Incluso en mi familia era considerado un pan de Dios. ¿Qué tal? Y está mi mamá que no lo puede, para que pueda quizás preguntarle por qué. Estudié en un liceo cristiano. Muchos profesores predicaron la palabra del Señor. Y muchas veces alcé mi mano para aceptar el Señor. Pero en cuanto pude, me cambié de colegio. Y salí de ahí con una convicción, que la Biblia era un engaño, que fue escrita por hombres solo para que la sociedad se pudiera llevar bien. Pero, ¿ve la importancia de este pero? Un día, sentado en una iglesia, tal cual como están ustedes, predicaron la palabra del Señor, y si les soy sincero, no recuerdo qué pasaje predicaron. Pero hicieron un llamado, y nuevamente levanté mi mano porque yo quería conocer a Dios, quería tener una relación con Él. Pero esta vez la situación era distinta. Había entendido mi condición de pecador. Había entendido la necesidad de estar con Dios y que Él era el que me salvaba. Pero dejemos esta introducción hasta acá y entremos en materia, ¿sí? No sin antes dejar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, gracias, Padre, te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a abrir tu palabra, entenderla, Señor, y que toque nuestro corazón. Podremos tener problemas, situaciones, Señor, pero ayúdanos, Señor, a estar concentrados en este momento, en ti y solo en ti. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy se encuentra en Efesios 2. Y vamos a estudiar Efesios 2 del 1 al 10. Para efectos prácticos, vamos a verlo en 3 puntos. Y son 3 puntos muy sencillos, que ya se los dije. ¿De dónde venimos sin Dios? Nuestro primer punto. ¿Dónde estamos como creyentes? Nuestro segundo punto. ¿Y para dónde vamos? Leemos de la Biblia de las Américas, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La carta de Efesios, hermanos, fue escrita por Pablo para los creyentes de Éfeso, pero él les recuerda en estos versículos de dónde venían. Obviamente el pasaje comienza diciendo, y él os dio vida, hablando de Dios. Pero me gusta cómo Pablo plantea cómo estábamos sin Dios. Y es una descripción directa, clara y hasta gráfica. Pablo les dice, no se olviden de dónde vienen. ¿Es usted capaz de verse reflejado en estos versículos? Puede que me diga que sí, puede que me diga un poco, puede que me diga que no. Honestamente, yo no me veía reflejado en estos versículos antes de conocer a Dios, porque no tenía idea de mi condición, de mi verdadera condición espiritual. Después de conocerle, a veces se me puede olvidar de dónde vengo. Pero Dios es tan bueno y es tan perfecto que nos dejó este recordatorio en su palabra. Dice, y Él te dio vida, Enrique, cuando estabas muerto. Si colocamos nuestro nombre en el versículo, se vuelve un poco más real, ¿no le parece? Y Pablo acá no se refiere, obviamente, a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Una muerte espiritual a causa del pecado. Ese pecado que comenzó allá en el Edén, cuando Dios le advirtió a Adán que si desobedecía, moriría. Vaya conmigo a Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Dice así, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y por esta desobediencia vino su condenación. Vino el pecado y por herencia pasó ese pecado a todos nosotros. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Por eso, hermanos, nosotros nacemos muertos espiritualmente hablando, separados de Dios. Pero veamos, vuelva conmigo a Efesios y veamos qué otra característica nos dice Pablo de cómo estábamos. Dice, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Sabe qué significa la corriente de este mundo? Significa el flujo natural del mundo, sus prioridades, sus deseos, su éxito, lo que dice el mundo que es eso. Y aquí está el peligro, hermanos. El mundo quiere hacernos creer que nosotros, como personas, somos los protagonistas, que lo importante somos nosotros. La corriente de este mundo es el sistema de valores de esta generación. ¿Qué dice el sistema de valores de esta generación? Todo es relativo. Cada quien tiene su verdad. Cada quien tiene su verdad, su posición. Haz lo que te haga feliz.
sin importar los demás, y mucho menos Dios. Trabaja más, compra más. El dinero sí compra la felicidad. No necesitas a Cristo. ¿Sabes qué necesitas? Buenas vibras, energía positiva. ¿Le suena eso? ¿Lo ha escuchado? Sigamos leyendo. Pablo dice que vivíamos para satisfacer los deseos de la carne y de la mente. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pablo nos muestra cuáles son los deseos de la carne en Gálatas 5, 19 al 21. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas 5, 19 al 21. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Subraya esa palabra, evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra evidentes significa que son manifiestas, que se ven, pero no se ven, hermanos, bajo cualquier ojo, se ven bajo la luz de la palabra. Si una persona anda en espíritu o no, esa persona lo va a saber solo si compara su comportamiento con la palabra de Dios. Básicamente, hermanos, queremos control, queremos aprobación y queremos placer, pero sin Dios. Y en esa condición estaba yo, en esa condición estaba usted cuando no conocía a Cristo. Pienso en lo que hacía, pensaba y decía, y la vara moral de este mundo, Señor, de este mundo se queda corta si la comparamos con Dios. Pero Dios, y este pero nos lleva a nuestro segundo punto, se encuentra en Efesios 2, del 4 al 6. Sigamos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Acá el pero nos muestra el contraste. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Sí? Que son dos ideas donde una se opone o corrige a la primera. Acá hay un antes y un después. Y todo es gracias a la misericordia y su amor. Es decir, todo lo que somos ahora es única y absolutamente gracias a Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos para ganar nuestra salvación. Ese cambio de muerte a vida solo es posible gracias a la misericordia y el amor de Dios. Los atributos de Dios, la misericordia y su amor, son los que lo mueven a Él para salvarnos. Y gracias a Dios que su amor no es como el mío, que muchas veces espera algo a cambio. Su amor no es recíproco. Ama sin condiciones. Ama sin importar nuestro estado. ¿Y en qué estado estábamos? Estaba muerto en delitos y pecados.
¿Logra dimensionar el amor de Dios? Pablo nos trata de explicar un poco el amor de Dios. Vaya conmigo a Efesios 3, una página más adelante. Efesios 3, del 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Subraye eso, en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Acá, hermanos, la clave está en el hombre interior, en esa pequeña palabra. ¿Y saben por qué? Porque el cambio lo realiza Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Y puede que no se note inmediatamente en lo externo. Dios desea que todo creyente entienda y sepa del amor de Dios. Como extranjero, una de las primeras cosas que fui a visitar con Maribí, cuando llegamos acá a Santiago, fue el Costanera Center. Un edificio alto, muy bonito, que la verdad es bastante imponente. Quizás ustedes estaban acostumbrados a verlos. Yo ahorita estoy acostumbrado a verlos, pero en ese momento fue imponente para mí. Incluso todas las postales de Santiago sobresale el Costanera Center. Nosotros tenemos 2 torres en Caracas que se llaman las Torres de Parque Central. Miden 225 metros de altura. ¿Saben cuánto mide el Costanera? 300 metros de altura. Pero ¿sabe qué? Hay edificios aún más altos. En Nueva York existe el One World Trade Center. Mide 541 metros de altura. Ya pasamos el medio kilómetro. Pero ¿sabe qué? Hay edificios aún más altos. El edificio más alto del mundo se encuentra en Burj, en Dubái, y se llama el Burj Khalifa. Mide 828 metros de altura. A lo que voy es, hermanos, que cuando uno cree conocer el amor de Dios, Él siempre nos va a sorprender con una altura, una anchura y una profundidad más grande. Porque Él me amó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Y dice que esta nueva vida en Cristo, el Señor las presenta de distintas figuras dentro de su palabra. Puede ser un nuevo nacimiento, somos revestidos con una nueva naturaleza, somos nueva criatura, y todas estas figuras van a la misma idea, y es que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Quizás nuestro testimonio no cambie inmediatamente, por lo menos esa fue mi experiencia. Fue un proceso que voy a vivir de aquí hasta que el Señor me llame, de ir mejorando, de ir dejando las cosas de la carne. Y todo es gracias a su palabra. Pero el cambio de muerte a vida, hermanos, fue de inmediato. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Grandes teólogos nos han dejado, ¿sí?, en muchos libros, algunas de las cosas que ocurren en ese momento.
en ese momento de salvación. Si está tomando nota, por favor, esté preparado, porque vamos a ver varios versículos, no los vamos a leer, pero si los quiere tomar, puede anotarlos. En ese momento de nuestra salvación, en ese momento en que Dios nos da vida, somos justificados. Dios declara al creyente justo por la fe, no por las obras, y restaura nuestra relación con Dios. Romanos 5:1. Recibimos también el bautismo espiritual en Cristo. El creyente es bautizado, sumergido en unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y no estamos hablando acá de bautismo por agua, es la obra invisible que hace el Espíritu Santo. Romanos 6, del 3 al 4. Somos regenerados, nuestro corazón es renovado, recibimos una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17. Somos reconciliados, dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en su Hijo. Colosenses 1:21 y 22 y Juan 1:12. Somos adoptados, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Romanos 8:15. Somos perdonados, nuestros pecados son perdonados. Efesios 1:7. Tenemos iluminación. El Espíritu Santo nos da entendimiento espiritual de su palabra. 1 Corintios 2:12. Somos sellados, recibimos el sello del Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Efesios 1:13. Y tenemos entrada al cuerpo de Cristo. Somos unidos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal. 1 Corintios 12:13. Y todo esto, hermanos, gracias a estas dos palabras: pero Dios. Pablo continúa en Efesios 2:6 y dice: y Él nos resucitó y Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos levantó de nuestro cementerio espiritual. Nuestra posición actual es en unión con Cristo Jesús. Y ahora, si ya sabemos dónde estábamos y sabemos dónde estamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Para dónde vamos ahora que somos creyentes? Leemos Efesios 2, del 7 al 10. Dice así: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El versículo 7 inicia con un a fin. Reina Valera dice un para. Quiere decir que es la conclusión de todo lo que habíamos leído previamente. Y Dios nos da vida, hermanos, con un fin. Para mostrar, para que seamos testigos de las riquezas de su gracia y de su bondad. Pero ¿sabe? Hay una cosa que no había captado en la lectura rápida de este versículo, y es ¿en dónde? ¿En dónde seré testigo? Y dice, en los siglos venideros. Esta frase, en los siglos venideros, tiene la misma idea cuando leemos
en la Biblia por los siglos de los siglos. Es decir, la eternidad. En la eternidad, en el cielo, aún en el cielo, yo seré testigo de la gracia y la bondad de Dios. Porque voy a estar ahí es por su gracia y por su bondad. Pablo repite nuevamente la idea de que somos salvos por fe y no por obras. En el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Me llama la atención que la palabra obras está en plural y da la idea de que ninguna obra que yo pueda hacer puede salvarme. Ni siquiera las obras de la ley, que están allí simplemente para hacerme ver mi condición como pecador. Y finaliza con el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No solo físicamente, sino espiritualmente. Sí, el pero Dios que estamos viendo el día de hoy es tan, pero tan poderoso que hace algo nuevo. Da un nuevo nacimiento, crea una nueva naturaleza. Solo Dios, hermanos, tiene el poder de crear algo de la nada. Y nos crea para hacer buenas obras. Es decir, en este momento, en este tiempo, también somos testigos de su gracia y de su bondad. ¿Para quién? Para todos nosotros. Para mí y para todas aquellas personas que aún continúan en el mundo. Ahora, somos salvos por fe. Y esta fe produce las obras. Una fe teórica no produce obras. Y eso lo dice Santiago 2:17. Dice así, así también la fe por sí misma no tiene obras, está muerta. Ve ahora el contraste de las dos ideas. Ve cómo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Así de potentes son estas dos palabras. En resumen, hermanos, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaba yo? Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y haciendo las obras de la carne. Pero Dios, por su poder, me dio vida, para que sea testigo de su gracia, de su misericordia, de su amor. Dios es el protagonista de mi vida como creyente. Nada puedo hacer yo para alcanzar esa salvación tan grande. Y en este mundo seguiremos luchando con nuestra carne, seguiremos luchando con el pecado, pero tenemos la bendición de 1 de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Podemos perder la comunión con el Señor? Sí, podemos perder la comunión con el Señor. Pero jamás perderemos nuestra condición como hijo. Y pensar en ese amor incondicional y pensar en ese amor que no le importó cómo yo estaba, nos debe hacer mover nuestro corazón para poder estar cada día más cerca de Él, aprender más de Él y poder ser un buen testigo. Ahora, espero en el Señor que sea mucho más fácil decir su nombre en los versículos que leímos y pensar,
yo, que estaba muerto en delitos y pecados, pero Dios, solo por su misericordia, hizo algo nuevo en mí, un nuevo ser que quiere manifestar las riquezas de su gracia a través de mi testimonio. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda cuál era nuestra condición. Que estábamos muertos, sin vida, Señor, en un cementerio espiritual, Padre amado. Pero tú, por tu misericordia, por tu amor, nos diste vida, Padre. Gracias porque ese amor, Señor, no vio mi condición y no esperó, Señor, nada a cambio. Solo tus atributos perfectos, Señor, te movieron para que yo pueda tener vida en Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por enviarlo a pagar, Señor, el precio que yo no podía pagar. Gracias por la cruz, Señor. Gracias porque murió, Padre amado, por mis pecados y resucitó al tercer día, Señor. Y ahora estoy con Él, unido a Él, Señor, en una nueva criatura, una nueva naturaleza. Ayúdanos, Señor, a que nuestro testimonio sea, Señor, para también que otra persona pueda ver tu misericordia, tu amor, Señor, y su necesidad de perdón. Así como estamos, con los ojos cerrados, Señor, si hay alguna persona que quiere conocer más de Dios, que ha entendido su condición, Señor, como pecador, su condición de muerte en delitos y pecados, y quiera estar junto a ti en Cristo Jesús, puede levantar su mano. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por ese pero Dios. Solo tú, Señor, eres el protagonista de salvación, Señor, en nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.